6. Irene Tassenbaum conducía la camioneta con más seguridad en ese momento, sin importar el cambio de marchas manual. Casi deseaba no tener que girar a la derecha dentro de medio kilómetro a partir de ahí, porque eso supondría tener que volver a usar el embrague, esta vez para reducir la marcha. Pero lo que tenían justo delante ya era Tuttlebach Lane, y Tuttlebach era donde esos muchachos querían ir. Visitantes, eso habían dicho, y ella lo creía. Pero ¿quién más lo iba a creer? Puede que Chip McCoy y seguramente el reverendo Peterson de la loca iglesia de los visitantes que estaba en Stoneham Corners. Pero ¿lo creería alguien más? ¿Su marido, por ejemplo? No, jamás. Si algo no se podía meter en un microondas ni en un microchip, David Tassenbaum no creía que fuera real. Ella se preguntaba, no por primera vez de un tiempo a esta parte, sino los 47 eran demasiado tarde para pensar en el divorcio. Cambió a segunda sin rascar demasiado las marchas, pero entonces, cuando salió de la autopista, tuvo que reducir a primera porque la vieja y estúpida camioneta empezó a gruñir y a quejarse. Ella creyó que alguno de los pasajeros haría algún tipo de comentario ocurrente. Quizá el perro mutante del muchacho volvería a decir joder. Pero lo único que dijo el hombre que ocupaba el asiento del acompañante fue: «No parece el mismo sitio». «¿Cuándo estuvo aquí por primera vez?», le preguntó Irene Tassenbaum. Pensó en volver a meter segunda, pero decidió dejar las cosas como estaban. «No te pongas el parche antes de la herida», le gustaba decir a Davy. «Ya ha pasado un tiempo», admitió el hombre. Ella tuvo que seguir huyendo su mirada, rehuyéndola. Había algo extraño y exótico en él, sobre todo en sus ojos. Era como si vieran cosas que ella ni siquiera había soñado. «Basta ya», se dijo a sí misma. «Seguramente es un vaquero de 3 al cuarto que viene de Portsmouth, New Hampshire». Sin embargo, lo dudaba. El muchacho también era raro, él y su exótico cruce de perro, aunque no era nada comparado con el hombre del rostro demacrado y los extraños ojos azules. «Eddie dijo que había una curva», comentó el chico. «A lo mejor la otra vez llegaste por el otro lado». El hombre lo pensó y asintió con la cabeza. «¿El otro lado sería el lado de Bristol?», le preguntó a la mujer. «Sí, señor». El hombre de los extraños ojos azules asintió en silencio. «Vamos a la casa del escritor». «Cara Lodge», dijo ella enseguida. «Es una casa preciosa. La he visto desde el lago, pero no sé qué número». «Es el 19», dijo el hombre. En ese momento estaban pasando por delante del camino con el número 27. Desde ese lado de Tuttlebach Lane los números bajaban, no subían. «¿Qué quieren de él, si es que puedo preguntar?». Fue el muchacho quien respondió: «Queremos salvarle la vida». 7. Roland reconoció el camino de entrada a la casa, con una ligera pendiente, de inmediato, aunque la última vez que lo vio estuviera bajo un cielo negro y tormentoso y concentrado casi por completo en los luminosos Tyne voladores. Sin embargo, ese día no había rastro de ningún Tyne ni fauna exótica por el estilo. Desde esa primera visita habían revestido de cobre algunas partes del techo de la casa al final del camino, en el lugar de tejas, y la zona boscosa se había convertido en un jardín. Pero el camino estaba igual, con una indicación que rezaba «Cara Lodge» en el lado izquierdo y una placa que llevaba el número 19 con unos números enormes a la derecha. Más allá estaba el lago, con destellos azules bajo la intensa luz y vespertina. Del lago llegó el ruido estridente de un motorcillo a toda castaña. Roland miró a Jake y se quedó consternado por su rostro pálido y su mirada atónita y aterrorizada. «¿Qué? ¿Qué ocurre?» «No está aquí, Roland. Ni él, ni ningún miembro de su familia. Solo el hombre que corta el césped». «Tonterías, no puedes».
empezó a decir la señora Tannenbaum. «Ya lo sé», le gritó Jake. «Ya lo sé, señora». Roland estaba mirando a Jake con una especie de fascinación sincera y horrorizada. Pero en el estado que se encontraba en ese momento, el muchacho o bien no entendió la mirada o la pasó del todo por alto. «¿Por qué mientes, Jake?», pensó el pistolero, y luego, a renglón seguido de eso, pensó: «No está mintiendo». ¿Y si ya ha ocurrido?», exigió saber Jake. Sí, le preocupaba quién, pero Roland no creía que eso fuera lo único que preocupaba. «¿Y si está muerto y su familia no está aquí, porque la policía los ha llamado y...?» «No ha ocurrido», afirmó Roland, pero eso era lo único de lo que estaba seguro. «¿Qué sabes tú, Jake? ¿Y por qué no me lo cuentas?». No había tiempo para hacerse esas preguntas. 8. El hombre de los ojos azules parecía tranquilo mientras hablaba con el chico, pero a Irene Tannenbaum no le dio la impresión de que estuviera tranquilo, en absoluto, y esas voces cantarinas que había escuchado por primera vez en el exterior del almacén de Stoneham habían cambiado. Su canción seguía siendo suave, pero ¿no tenía ahora, además, una nota de desesperación? Ella creía que sí, un tono agudo y de súplica que le palpitaba en las sienes. «¿Cómo puedes saberlo?», gritó el chico llamado Jake al hombre, su padre. Suponía ella. «¿Cómo puedes estar tan seguro, joder?». En lugar de responder a la pregunta del chico, el que se llamaba Roland, la miró a ella. La señora Tannenbaum sintió que la piel de los brazos y la espalda se le ponían de gallina. «Baje con el coche, señora Say, si a bien tiene». Ella miró con recelo la empinada pendiente del camino hacia Caralaus. «Si lo hago, puede que no logre volver a subir con este cacharro cochambroso». «Tendrá que hacerlo», le advirtió Roland. 9. El hombre que estaba cortando el césped era el criado de King. Eso supuso Roland, o como quisiera que se llamase ese mundo. Se le veía el pelo cano bajo su sombrero de paja, pero era un hombre de espalda erguida y robusto. No le pesaban los años. Cuando la camioneta bajaba por el camino en pendiente de la casa, el hombre hizo una pausa y apoyó una mano en el mango de la cortadora de césped. Cuando la puerta del acompañante se abrió y salió el pistolero, utilizó el interruptor para apagar la máquina. También se quitó el sombrero, sin ser totalmente consciente de qué estaba haciendo, según pensó Roland. Entonces repasó con la mirada la pistola que colgaba de la cadera de Roland y abrió tanto los ojos que le desaparecieron las patas de gallo. «A las buenas, señor», dijo con cautela. «Cree que soy un visitante», pensó Roland, «al igual que la mujer». Y en cierto sentido Jake y él sí eran visitantes, solo que se habían movido a un tiempo y a un lugar donde ese tipo de cosas eran frecuentes, y donde el tiempo iba deprisa, a toda prisa. Roland habló antes de que el hombre pudiera continuar. «¿Dónde están? ¿Dónde está él? Stephen King. Habla, hombre, y dime la verdad». El sombrero cayó de los dedos relajados del anciano y fue a parar junto a sus pies, sobre el césped recién cortado. Miró a Roland fascinado con sus ojos color avellana. El pájaro contemplaba a la serpiente. «La familia está al otro lado del lago. Allí tienen un sitio. Al otro lado», dijo. «Se llama Schindler. Están dando una fiesta o algo así. Steve dijo que iría para allá en coche después de su paseo». Y señaló un pequeño coche negro aparcado en la extensión del camino. Solo se veía el morro asomado por la esquina de la casa. «¿Dónde se ha ido a pasear? ¿Os consta? Decírselo a esta mujer». El anciano miró rápidamente por detrás de Roland y luego volvió a mirar al pistolero. «Sería más mejor que conduzca yo». Roland lo pensó, pero solo por un instante. Sí, en un principio sería más fácil, aunque quizá más difícil al final, cuando King o bien sería rescatado o estaría perdido, porque habían encontrado a la mujer en la senda del K.
Pese al pequeño papel que ella tuviera que interpretar, era ella a quien habían encontrado primero en la senda del haz. Al final todo se reducía a eso. En cuanto a la envergadura del papel, era mejor no juzgar las cosas de antemano. ¿Acaso no habían creído Eddie y él que John Cullum, a quien encontraron en esa misma tienda de carretera a unas 3 ruedas al norte de allí, tendría un papel de poca importancia en la historia? Y al final había resultado ser todo menos un personaje de poca importancia. Se le pasó todo eso por la mente en menos de un segundo. La información, corazonada, le habría llamado Eddie, se presentó en una especie de brillante taquigrafía mental. No, respondió, y señaló con el pulgar hacia atrás, levantándolo por el del hombro. Dígaselo ahora. 10. El muchacho, Jake, se había recostado sobre el asiento con las manos relajadas a los 2 lados. El curioso perro miraba con ansiedad el rostro del chico, pero el chico no lo veía. Tenía los ojos cerrados. E Irene Tannenbaum en un principio creyó que se había desmayado. «Hijo, Jake». «Lo tengo», dijo el chico sin abrir los ojos. «No a Stephen King. Puedo tocarlo, sino al otro. Tengo que hacer que reduzca la marcha. ¿Cómo puedo conseguirlo?» La señora Tannenbaum había escuchado muchas veces trabajar a su marido, quien sostenía diálogos largos entre murmullos consigo mismo. Por ello reconocía una pregunta dirigida a uno mismo cuando la escuchaba. Además, no tenía ni idea de quién estaba hablando del chico. Solo sabía que no se trataba de Stephen King, lo que dejaba unos 6.000 millones de posibilidades globalmente hablando. Sin embargo, la señora Tannenbaum respondió a la pregunta, porque sabía lo que a ella siempre la hacía reducir la marcha. «Es una lástima que no tenga que ir al baño», dijo. 11. No han salido las fresas en Maine, no a principios de estación, pero hay frambuesas. Justin Anderson de Maybrook, Nueva York, y Elvira Totaker, su amiga de Lovell, están paseando por la Ruta 7, a la que Elvira todavía llama la antigua carretera de Freiburg. Con sus cubos de plástico recogen los frutos de los arbustos que hay a lo largo casi de 1 kilómetro del viejo muro de piedra. Garrett McKean construyó ese muro hace 100 años y es el bisnieto de Garrett con el que Roland Deschain de Gilead está hablando en ese preciso instante. El K es una rueda, os consta. Las 2 mujeres han disfrutado de un paseo de 1 hora, no porque ninguna de las 2 siente una gran pasión por las frambuesas. Justin reconoce que no se comerá las que ha recogido. Las semillas se le meten entre los dientes, sino porque eso les ha dado una oportunidad para ponerse al día de sus respectivas familias y de reírse un poco al hablar de los años en que su amistad era reciente y seguramente lo más importante en la vida de cada una de las chicas. Se conocieron en el Vassar College y parece como si hubiera sido hace 1000 años, y lucieron el mismo día la tradicional guirnalda de margaritas en el momento de su graduación. De eso están hablando cuando el monovolumen de color azul es un Dodge Caravan de 1985. Justin reconoce la marca y el modelo porque su hijo mayor se compró un igualito cuando su tropa empezó a crecer. Aparece por la curva que hay junto al restaurante y asador alemán de Melder. Ocupa toda la carretera, da bandazos de un lado a otro. Primero levanta tierra del arcén, que está orientado al sur. Luego se sumerge vertiginosamente en el asfalto y acaba levantando polvo del arcén, que queda al norte. La segunda vez que lo hace, esta vez dirigiéndose hacia ellas y acercándose a una velocidad bastante considerable, puñetas, Justin piensa que puede dar una vuelta de campana y acabar en la cuneta, quedar como una tortuga patas arriba, solían decir en la década de 1940, cuando Elvira y ella iban a Vassar.
pero el conductor vuelve de golpe a la carretera antes de que eso pueda ocurrir. «Cuidado, ese tipo está borracho o algo así», exclama Justin, alarmada. Tira de Elvira hacia atrás, pero se dan cuenta de que tienen el paso bloqueado por el viejo muro de piedra cubierto de frambuesas. Los espinos se clavan en sus pantalones de sport. Gracias al cielo que ninguna de las dos llevaba pantalones cortos. Pensará más adelante Justin cuando tenga tiempo para pensar, y salen volando hilachas de la tela. Justin está pensando que podría poner la mano sobre el hombro de su amiga y hacer que las dos se tiraran por encima del muro grueso y alto, con un flic-flac hacia atrás, como en las clases de gimnasia de su juventud. Pero antes de poder decidirse a hacerlo, el monovolumen azul llega hasta donde están y en el momento en que pasa está más o menos en la carretera y no supone un peligro para ellas. Justin ve alejarse al vehículo con una estridencia sorda de música rock, mientras el corazón se desboca en el pecho y la boca le sabe a algo que su cuerpo ha desechado. Adrenalina, seguramente, un sabor metálico y rotundo. Y a medio camino de la colina, el pequeño monovolumen azul vuelve a dar bandazos, pasando de un lado a otro sobre la raya continua. El conductor corrige el rumbo. No, lo corrige demasiado. Una vez más, el monovolumen azul está en el arcén de la derecha. Va levantando tierra amarillenta a lo largo de unos 45 metros. «Dios, espero que Stephen King vea a ese capullo», dice Elvira. «Han dejado atrás al escritor hace 1 kilómetro, más o menos, y lo han saludado. Seguramente todo el mundo en la ciudad lo ha visto dando su paseo vespertino en alguna ocasión». Como si el conductor del monovolumen azul hubiera escuchado a Elvira Tudbaker, llamado capullo. Las luces de freno se encienden. El vehículo se sale de la carretera por completo y se detiene. Cuando se abre la puerta, las señoras escuchan el estruendo de rock and roll aún más alto. También escuchan al conductor, un hombre, gritar a alguien. Elvira y Justin se compadecen de la persona que está atrapada en ese vehículo, con ese tío, en una tarde de junio tan hermosa. «No toquéis eso», grita. «Eso no es vuestro, ¿vale?» Y luego el conductor vuelve a entrar a la furgoneta, saca un bastón y lo utiliza para subirse al muro y llegar a los matorrales. La furgoneta sigue en marcha. En el arcén de tierra, la puerta del conductor está abierta y salen gases del tubo de escape por un extremo del vehículo y música rock por el otro. «¿Qué está haciendo?», pregunta Justin, un poco nerviosa. «Yo creo que está cambiándole el agua al canario», responde su amiga. «Y si el señor King está de suerte, estará haciendo mayores. Eso le daría tiempo de dejar la ruta 7 y llegar a Tortelback Lane». De pronto a Justin se le quitan las ganas de coger vallas. Quiere volver a casa y tomarse una taza de té bien cargado. «Supongo que no tenía que hacer mayores», dice Elvira, y cuando el conductor vuelve a subir en la furgoneta azul, las dos mujeres, camino de la vejez, se miran y rompen a reír con una risita nerviosa. 12. Roland estaba observando al anciano dar las indicaciones a la mujer, algo sobre coger la carretera de Warrington para acortar, y Jake abrió los ojos. A Roland le parecía que el chico estaba preocupado sobremanera. «He conseguido que pare y eche una meada», dijo Jake. «Ahora está arreglando algo que tiene detrás del asiento. No sé qué es, pero eso no lo mantendrá ocupado mucho tiempo. Roland, esto no marcha bien. Vamos muy tarde, tenemos que irnos». Roland miró a la mujer con la esperanza de que su decisión de no sustituir al volante por el anciano hubiera sido acertada. «¿Sabe a dónde tiene que ir? ¿Lo entiende?» «Sí», dijo, «en dirección a Warrington por la ruta 7. A veces vamos a comer a Warrington. Conozco esa carretera». «Le doy mi palabra de que va a cortar yendo por ahí», dijo el jardinero, «pero es bastante seguro que sí».
Se agachó para recoger su sombrero y empezó a sacudirlo para sacar las briznas de césped recién cortado. Lo hizo con unos golpes prolongados y lentos, como si soñara despierto. Sí, señor, a mí me parece bastante seguro de sí. Y a continuación, todavía como si estuviera absorto en sus ensoñaciones, se metió el sombrero bajo el brazo, se llevó un puño a la frente e inclinó una pierna ante el forastero con el gran revólver en la cadera. ¿Por qué no iba a hacerlo? El forastero estaba rodeado por un halo de luz blanca. 13. Cuando Roland volvió a la cabina de la camioneta del tendero, una tarea que se había dificultado por el creciente dolor de la cadera derecha, puso la mano sobre la pierna de Jake y con ese simple gesto supo que se había estado callando Jake y por qué. Tenía miedo de que el hecho de saberlo pudiera provocado que Roland desviase su atención. El muchacho no había sentido Ka-Shume, ni tampoco lo había sentido el pistolero. ¿Cómo podía haber Ka-Shume entre ellos cuando el TED ya se había roto? Su poder especial, algo más grande que todos ellos, que tal vez manaba del mismísimo Az, había desaparecido. Ahora no eran más que 3 amigos, 4 contando el Brambo, unidos con un único propósito, y ellos podían salvar a King. Jay lo sabía. Podían salvar al escritor y acercarse un paso más a la salvación de la torre, pero uno de ellos iba a morir al hacerlo, y Jake también lo sabía. 14. En ese momento, Roland recordó un viejo dicho, un dicho que le enseñó su padre. Si es la voluntad del K, que así sea. Sí, vale, y que así sea. Durante los largos años que había pasado tras la pista del hombre de negro, el pistolero habría podido jurar que nada en el universo lo había hecho renunciar a la torre. ¿Acaso no había matado a su propia madre en su búsqueda al principio de su terrible trayectoria? Sin embargo, en esos años no había tenido ni amigos, ni hijos, ni, no le gustaba admitirlo, pero era cierto, corazón. Se había dejado encandilar por ese frío idilio que quienes no aman confunden con el amor. Ahora tenía un hijo, había tenido una segunda oportunidad y había cambiado. El saber que uno de los dos tenía que morir para salvar al escritor, que su hermandad tenía que volver a menguar y pronto, no iba a hacer que se echase atrás. No obstante, se aseguraría de que Roland de Gilead, no Jake de Nueva York, fuera quien se sacrificase esta vez. ¿Sabía el chico que había descubierto su secreto? No lo había tiempo para preguntarse eso ahora. Roland cerró de golpe la puerta del camión móvil y miró a la mujer. ¿Te llamas Irene?, le preguntó. Ella hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Conduce, Irene, conduce como si nuestro señor Pata de Cangrejo te persiguiera con intención de violarte. Te lo ruego, hacia la carretera de Warrington si no lo vemos allí. En la ruta 7, ¿lo harás? Puedes apostar tu vida que sí, joder, afirmó la señora Teisenbaum, y movió la primera con verdadera decisión. El motor rugió, pero la ranchera empezó a ir marcha atrás, como si le asustara tanto la misión que le esperaba que prefiriese terminar en el lago. Entonces la señora Teisenbaum pisó el embrague y la vieja Internacional Harvester dio un salto hacia adelante. Se encaró a la escarpada cuesta del camino y dejó una estela de humo azul y neumático quemado a su paso. El bisnieto de Garrett McKean observó cómo se iban, boquiabierto. No tenía ni idea de qué acababa de ocurrir, pero estaba seguro de que de buena parte de ello dependería lo que ocurriese a continuación. Puede que todo dependiera de ello. 15. Tener tantas ganas de mear es raro, porque mear es lo último que Brian Smith ha hecho antes de salir del camping del $1.000.000. Y en cuanto salta al puto muro de piedra, no le salen más que unas gotillas, aunque ha sentido en su momento que le reventaba la vejiga. Brian espera no tener problemas de próstata. Problemas de la puta próstata es lo último que necesita. Ya tiene bastantes problemas de otro tipo, por las barbas de Cristo. Bueno, va, ahora ya se ha parado
y podría intentar colocar bien la nevera del poliestireno del asiento trasero. Los perros siguen mirándola con la lengua fuera. Intenta encajarla debajo del asiento, pero no cabe. No hay bastante espacio desocupado. Lo que sí hace, en cambio, es señalar con un dedo sucio a sus pequeños rottweilers y decirles una vez más que no metan las narices en la nevera ni en la carne que hay dentro, que es suya, que será su manduca para la cena. Esta vez piensa incluso en añadir la promesa que más tarde mezclará parte de la carne de la hamburguesa con su comida purina. Si son buenos. Ese es un pensamiento más que profundo para Brian Smith, pero la simple solución de levantar la nevera y colocarla en el asiento del acompañante desocupado ni se le pasa por la cabeza. «No la toquéis», vuelve a decirle, y vuelve a ponerse de un salto al volante. Da un portazo, echa un rápido vistazo por el retrovisor, ve a dos viejas que están detrás. No las había visto antes porque no estaba precisamente mirando la carretera cuando pasó junto a ellas. Les dedica un saludo que ellas no ven a través de la asquerosa ventanilla trasera del caraván y luego da la vuelta para entrar en la ruta 7. Ahora en la radio ponen Gangsta Dream 19. Y Brian sube el volumen una vez más, dando volantazos sobre la raya continua y yendo hacia el arcén orientado hacia el norte cuando lo hace. Es ese tipo de persona que es incapaz de ajustar la radio sin mirarla. El rap mola y el metal también mola. Lo único que le hace falta ahora para que su día sea perfecto es una canción de Ozzy. Crazy Train. Estaría bien. Y una de esas varitas de más. 16. La señora Teisenbaum salió desbocada del camino de Caralox y se incorporó a la carretera de Turtleback Lane, en segunda, con el motor de la cascada camioneta a más revoluciones de lo debido. De haber existido un indicador de revoluciones en el salpicadero, sin duda alguna la aguja estaría en la zona de color rojo. Las 2 o 3 herramientas que estaban en la parte trasera iban bailando claqué, enloquecidas sobre la capa de polvo. Roland dominaba solo un poco el toque, casi nada comparado con Jake, pero había conocido a Stephen King y lo había sometido al falso sueño de la hipnosis. Ese era un vínculo intenso para compartir información y por tanto no le sorprendió del todo tocar la mente a la que Jake no había podido acceder. Seguramente no era nada malo que King estuviera pensando en ello. Acostumbra a dar estos paseos, pensó Roland. Cuando está solo, escucha la canción de la tortuga y sabe que tiene una misión que cumplir, una misión que está eludiendo. Bueno, amigo mío, pues eso se acaba hoy. Se acabaría si podían salvarlo. Se inclinó por delante de Jake y miró a la mujer. ¿Puedes hacer que este condenado aparato del señor vaya más deprisa? Sí, respondió ella, creo que puedo. Y entonces le dijo a Jay, ¿de verdad sabes leer la mente, hijo? ¿O es solo una broma a la que jugáis tú y tu amigo? No la sé leer exactamente, sino que la toco, respondió Jay. Espero por todos los demonios que eso sea cierto, dijo ella, porque Turtleback está lleno de colinas y en algunos tramos solo hay un carril. Si sientes que alguien viene en sentido contrario, tienes que avisarme. Lo haré. Excelente, comentó Irene Teisenbaum. Dejó los dientes al descubierto con una sonrisa de oreja a oreja. En realidad, ya no había más dudas. Eso era lo mejor que le había ocurrido jamás. Lo más emocionante, ahora, además de escuchar las voces cantarinas, veía rostros en las hojas de los árboles, a ambos lados de la carretera, como si una multitud los estuviera observando. Notó que se acumulaba una fuerza tremenda en torno a ellos y se sintió poseída por una repentina y alocada idea. Si pisaba a fondo el acelerador de la destartalada y oxidada camioneta de Chip McBoy, podría ir más rápido que la velocidad de la luz. Gracias a la energía que sentía en torno a ellos, podía adelantar al mismísimo tiempo. Bueno, pues vamos a probarlo, pensó. Situó
la ranchera en medio de la carretera de Turtleback Lane, pisó el embrague y metió tercera. La vieja camioneta no superó la velocidad de la luz ni adelantó al mismísimo tiempo, pero el velocímetro subió hasta 80 y más. El vehículo coronó una colina y cuando empezaron a descender por el otro lado, voló durante unos segundos. Al menos había alguien feliz. Irene Tassenbaum gritó por la emoción. 17. Stephen King da 2 paseos, el corto y el largo. La marcha corta lo lleva hasta la intersección de la carretera de Warrington y la ruta 7, y luego de vuelta a casa. Caralaus, por el mismo camino. Ese paseo es de casi 5 kilómetros. La larga marcha, que por cierto es el título de un libro que escribió una vez con el seudónimo de Bachman antes de que el mundo se moviera, lo lleva más allá de la intersección de Warrington, por la ruta 7, hasta la carretera de Slab City. Luego vuelve por la ruta 7 hasta Berry Hill y circunvala la carretera de Warrington. Por cierto, un inciso, la larga marcha yo también la he leído y a mí me encantó, me gustó muchísimo. La aconsejo. Ese paseo lo lleva de vuelta a casa. A su casa, por el extremo norte de Turtleback Lane, y es de 6,5 kilómetros. Ese es el que piensa dar hoy, pero cuando vuelve a la intersección de la 7 con la Warrington se detiene. Está pensando en volver por el camino corto. Siempre se anda con cuidado al caminar por el arcén de unas carreteras públicas, aunque el tráfico es poco denso en la ruta 7, incluso en verano. La única vez que esa vía está más transitada es durante la feria de Freiburg, y eso no empezará hasta la primera semana de octubre. De todas formas, la visibilidad es buena. Si se acerca un mal conductor o uno borracho, se puede ver, por lo general a 1 kilómetro de distancia, lo que te da un montón de tiempo para despejar la zona. Solo hay un punto sin visibilidad, y es la pendiente que está justo pasada la intersección con Warrington. Aún así, también se trata de una colina de efectos aeróbicos, una colina que hace que el corazón te lata con bastante fuerza. ¿Y acaso no son para esos estúpidos paseos? ¿Para mejorar eso que las cabezas parlantes de la televisión llaman salud cardíaca? Ha dejado de beber, ha dejado de drogarse, casi no fuma, hace ejercicio. ¿Qué le queda? De todas formas, hay una voz que no para de susurrarle lo mismo. Sal de la carretera principal. Vuelve a casa, tendrás 1 hora más antes de reunirte con los otros para la fiesta al otro lado del lago. Puedes trabajar un poco, podrías empezar con la historia de la Torre Oscura, sabes que has estado pensando en ella. Así es, pero ya tiene una historia en la que trabajar y le gusta volver al cuento de la torre, significa sumergirse en aguas procelosas. Puede que incluso ahogarse en ellas. Entonces se da cuenta, de repente, en esa encrucijada de caminos, de que si vuelve antes empezará a escribir. No podrá evitarlo, tendrá que escuchar lo que a veces piensa, que es Bes Gan, la canción de la tortuga, y a veces la canción de Susana. Tirará la historia que tiene ahora, le dará la espalda a la seguridad de tierra firme y se sumergirá nadando en esas aguas procelosas una vez más. Ya lo ha hecho 4 veces, pero esta vez tendrá que llegar nadando hasta el otro lado. ¿Nadar o ahogarse? No, dice, habla en voz alta. ¿Y por qué no? No hay nadie que pueda escucharla por ahí. Percibe a lo lejos el sonido atenuado de un vehículo que se aproxima. ¿O son 2? ¿Uno por la ruta 7 y el otro por la carretera de Warrington? Pero eso es todo. No, vuelve a decir, voy a caminar y luego me voy a una fiesta. Ya está bien de escribir por hoy. Sobre todo, nada de escribir sobre eso. Y así, mientras deja atrás la intersección, empieza a subir la empinada colina de escasa visibilidad. Empieza a dirigirse hacia el sonido
del Dodge Caravan que se aproxima, que es también el sonido de la muerte que se aproxima. El K del mundo racional desea su muerte, el del Prim lo quiere vivo y cantando su canción, así que en esa soleada tarde, en el oeste de Maine, la fuerza irresistible se dirige a toda prisa hacia el objeto inamovible, y por primera vez, desde que el Prim se retiró, todos los mundos y todas las existencias se vuelven hacia la torre oscura que se eleva en el alejado extremo del K no rey. Es decir, en campos rojos de nadie. Incluso el rey carmesí acalla su grito de furia, pues es la torre oscura la que decidirá. La determinación requiere sacrificio, dice Quinn, y aunque nadie lo escucha más que los pájaros y él, no tiene ni idea de qué significa eso. No está alterado, siempre está mascullando para sí. Es como si tuviera una cueva de voces en la cabeza, un puñado de brillantes imitadores, aunque no necesariamente inteligentes. Camina moviendo los brazos a ambos lados del cuerpo, vestido con tejanos, sin darse cuenta de que su corazón no está, dando sus últimos latidos, de que su mente no está, pensando en sus últimos pensamientos, de que sus voces no están, formulando sus últimas declaraciones délficas. «¿Ves, K-Gan?», dice sorprendido y maravillado por su sonoridad. Se ha prometido a sí mismo que no intentará rellenar sus fantasías sobre la torre oscura de palabras impronunciables de alguna lengua inventada, por no decir puñetera. Si lo hace, su editor, Chuck Berrill, de Nueva York, se lo eliminará casi todo. Sin embargo, la mente se le llena de esas palabras y frases. Katet, Saí, So, Cantois. Esta, al menos, es de otro libro suyo, Desesperación. También muy bueno. Muy bueno, Desesperación. Aconsejo el libro también, es muy bueno. Tain. ¿Acaso es muy distinta a la escalera de Cirith Ungol de Tolkien y el gran violinista ciego de Lovecraft, Nyarlathotep? Se ríe. Entonces empieza a cantar una canción que una de las voces le ha dado. Pienso sin duda la utilizará en su próximo libro del pistolero, cuando al final vuelva a dar voz a la tortuga. Con mala ben, canta mientras camina. Un joven con pistola también. El joven perdió su miel cuando ella se fugó sin él. ¿Y era ese joven Eddie Dean? ¿O se trataba de Jake Chambers? Eddie, dice en voz alta, Eddie es el pistolero de la miel. Está tan ensimismado que al principio no ve la capota del Dodge Caravan azul al asomarse por el breve horizonte que tiene delante. No se da cuenta de que el vehículo no está parado para nada en la carretera, sino que avanza por el arcén por donde va caminando. Ni tampoco escucha el rugido de la ranchera que tiene detrás. 18. Brian escucha los rasguños en la tapa de la nevera más que el ritmo rapero de la música, y cuando mira por el espejo retrovisor se siente consternado y ultrajado al ver que Ballet, siempre el más descarado de los dos cachorros de Rottweiler, ha saltado del maletero al asiento del pasajero. Ballet tiene las patas apoyadas en el sucio asiento. Su pequeño y grueso rabo se menea con la alegría y tiene el hocico enterrado en la nevera de Brian. En ese momento, cualquier conductor razonable se habría echado a un lado de la carretera, habría detenido el vehículo y se habría ocupado de su díscolo animal. Sin embargo, Brian Smith jamás ha sido el mejor en eso de ser razonable al volante, y tiene todo un historial de conducción que lo prueba. En lugar de apartarse, da un volantazo a la derecha, conduciendo con la mano izquierda y dándole una inútil palmada en la cabeza del Rottweiler con la derecha. «¡Deja eso, joder!», le grita Ballet mientras su monovolumen da un bandazo primero hacia el arcén derecho y luego se mete dentro. «¿No me has oído, Ballet? ¿Es que estás tonto? ¡Deja eso ya, joder!».
En realidad consigue dar una palmada en la cabeza al perro, pero no tiene pelo por donde agarrarlo y Bullet, aunque no es ningún genio, es lo bastante inteligente como para saber que tiene al menos una oportunidad más de agarrar lo que está dentro del papel blanco, la cosa que emana un olor a crudo cautivador. Se agacha por debajo de la mano de Brian y agarra el paquete de carne picada entre sus fauces. ¡Suéltalo!, grita Brian. ¡Suéltalo ahora! ¡Mismo! Con la intención de darse el impulso necesario para darse la vuelta en el espacio que le queda al conductor, se apoya con fuerza sobre los pies. Uno de ellos, por desgracia, está puesto en el acelerador. La furgoneta sale disparada y se dirige hacia la cima de la colina. En ese momento, con toda exaltación y la rabia, Brian ha olvidado por completo dónde está, en la ruta 7, y lo que se supone que tiene que estar haciendo, conducir una furgoneta. Lo único que le importa es quitarle el paquete de carne de las fauces a Bullet. «¡Dame eso, coño!», grita mientras tira. El rabo del perro se mueve con más brío que nunca. Para el perro se trata tanto de un juego como de una comida, y Bullet también tira. Se oye el sonido del papel de carnicería desgarrado. La furgoneta está totalmente fuera de la calzada. Más allá se ve una arboleda de viejos pinos, iluminada por la encantadora luz del ocaso. Una bruma verde y oro. Brian solo piensa en la carne. No va a comer hamburguesa con baba de perro, y será mejor que te lo creas. «¡Dame eso, joder!», dice, y no ve al hombre que está en la trayectoria de su furgoneta, ni tampoco la camioneta que está subiendo justo detrás del hombre, ni tampoco ve que la puerta del acompañante de la camioneta se abre, ni al desgarbado vaquero que sale de un salto de ella, con un revólver con un gran mango amarillo, que sale de la cartuchera de su cadera y cae al suelo cuando da ese salto. El mundo de Brian Smith ha quedado reducido a un perro muy travieso y a un paquete de carne. En la refriega por la carne florecen las manchas rosadas en el papel del envoltorio como si fueran tatuajes. 19. «Ahí está», gritó el chico, que se llamaba Jake, pero Irene Tassenbaum no necesitaba que él se lo dijera. Stephen King llevaba vaqueros, una camisa de trabajo y una gorra de béisbol. Estaba bastante más allá del lugar donde la carretera hacia Warrington se cruzaba con la ruta 7, a un cuarto de subida de la pendiente. Sí, pisó el embrague, cambió a segunda como un piloto de la NASCAR cuando ve la bandera a cuadros. Dio un volantazo a la izquierda, tirando del volante con ambas manos. La ranchera de Chip McBoy se levantó de un lado, pero no dio una vuelta de campana. La señora Tassenbaum vio el guiño del sol sobre el metal cuando el vehículo que venía en dirección contraria llegó a la cima de la colina que King estaba subiendo. Escuchó que el hombre que estaba sentado junto a la puerta gritaba: «¡Ponte detrás de él!». Ella obedeció, aunque en ese momento vio que el vehículo se aproximaba. Se había salido de la carretera y por tanto podía chocar con ellos, por no mencionar la posibilidad de que podía aplastar a Stephen King y convertirlo en un bocadillo de metal entre ambos vehículos. La puerta se abrió de golpe y el hombre, que se llamaba Roland, salió rodando y saltando de la ranchera. Después de aquello todo ocurrió muy, pero que muy deprisa.